estamos en la iglesia del Buen Pastor, un complejo realmente, bueno, todos saben de la belleza que tiene y donde se realizan distintos tipos de eventos. Se está realizando uno con músicos. Ignacio García Vieira, el director, nos va a explicar en primer término en qué consiste este evento que se está desarrollando en estos momentos aquí en la capital. Hola Julio, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por estar aquí. Se está desarrollando una charla del INAMU, Instituto Nacional de la Música, una capacitación que teníamos prevista aquí en la capilla del Paseo del Buen Pastor. Aprovecho para invitarlos a nuestras espaldas, se puede ver la obra de Luciano Colman, se puede recorrer con entrada gratuita aquí de lunes a lunes. Y esta capacitación ha traído al presidente de INAMU, Bernabé Buco Cantlón, y está capacitando sobre AMA, que es una agregadora digital para plataformas. Bueno, así que un evento que tiene, por supuesto, una buena asistencia y siempre recordamos, tenemos esta belleza en la capilla como para visitar siempre. Está abierta, sí, aprovechamos para invitarlos a todos, de lunes a lunes y de 10 a 19 se puede recorrer dentro del Buen Pastor, la capilla, la sala de exposiciones de la fotogalería y esta muestra que estábamos, Luciano Colman, que estábamos mencionando por el aniversario 17, se cumplen 17 años de la inauguración este agosto de este complejo, así que todos invitados y saludos allá en el piso para Daniel y toda la gente. Bueno, gracias. Vamos a detenernos con Víctor Garay, que es el sindicato de músicos de la provincia de Córdoba. A él le vamos a preguntar precisamente por el espíritu de este decreto que comentabas anteriormente, Daniel, tiene que ver con la eliminación del pago para esto. Bueno, Víctor, buenas noches. ¿Cómo han tomado ustedes, los músicos particularmente, esta decisión de Javier Milei? Y los músicos, compositores y autores, bastante mal porque esto es algo que se había puesto en la ley de base y que había sido rechazado por el Congreso, que atenta contra la recaudación de derechos. Una de las cosas que vemos de este decreto es que lo que quiere es dar ventaja a los hoteles, que paguen menos. Y solo eso. Eso se podría haber negociado sin un decreto porque además avanza en la forma que nuestros derechos de autor, que son derechos privados de obra, se recaudan. Es decir, a ver, vamos por partes. Un músico que es autor de una determinada pieza, por esa ejecución o reproducción del tema, cobra un determinado derecho. Si alguien hace un comercio con ella, básicamente, si alguien utiliza esa obra para comerciar, por ejemplo, ponerla en un lugar y tenga más estadía en un bar, bueno, tiene que pagar eso, que se lo recauda SADIC, ADI y CAPIF, que son las entidades de gestión. Lo que hace este decreto, por un lado, es eximir a los lugares privados, particularmente los hoteles, que son los más beneficiados, pero además cambia la forma de recaudación y permite que pueda hacer de manera de otras agrupaciones, no solo de SADIC, ADI y CAPIF. Y lo bueno que tiene nuestra ley, que al estar concentrada en esas organizaciones, aunque yo no sea famoso, tengo la posibilidad de que recaude por mí. Acá y en todo el mundo. Entonces cualquiera que use mi obra con fines comerciales tiene que retribuirme con mi obra, por más que yo no tenga la capacidad de ir a controlar si la están pasando en Japón o en un hotel. Esto es porque efectivamente se cobran por todos los derechos de autor, absolutamente de todos los temas musicales. Claro, pero bueno, hay que entender que el derecho de autor es derecho de propiedad privada, como es cualquier patente de cualquier invento. Entonces si alguien usa ese invento, en este caso una música, para un beneficio comercial, ya sea una publicidad o para que la gente se quede en su espacio porque pasa música más bella, bueno, tiene que reconocerle al autor o compositor de esa obra con un porcentaje. Y ese porcentaje lo recaudan las entidades de gestión colectiva. Bueno, vos dijiste recién que el espíritu era beneficiar a los hoteles, pero han perjudicado a los músicos. Lo que nosotros leemos es que quisieron claramente beneficiar a los hoteles por quién está detrás de esta construcción de este decreto, quién firma, pero lo que se atenta es contra la propiedad privada de la obra de los músicos, la persona música. El músico se queda sin ingresos en esta oportunidad, digo, aquel que tiene registrado las obras que ha compuesto. Por lo menos de ese sector de la recaudación, los otros siguen vigentes, pero lo grave es otra pequeña letra que tiene ahí el decreto, que es que amplía quién puede y cómo se puede decir que yo pagué. Con una autorización simple puede decir, bueno, yo pagué el derecho y reconozco al autor, pero no dice cómo se va a recaudar, cómo se va a distribuir, si le va a llegar efectivamente al autor o autora ese derecho que pagó el comerciante. Entonces, todas esas cosas están en veremos. Nosotros creemos que las entidades de gestión colectiva, que son las primeras que tienen que expedirse más allá de los sindicatos, y que se expidan y que piensen qué plan van a llevar adelante, y calculo que esto va a terminar en un amparo y en una judicialización de este decreto. Es decir, van a acudir a la justicia. Vos al comienzo decías de este reportaje que en el DNU, en la ley bases, esto se había negociado para sacarlo, claro. Pero evidentemente apareció con un decreto, se sorprendieron todos y efectivamente los músicos no están para nada contra. Y no, porque creemos que si las entidades democráticas de la nación deciden y acuerdan algo, no tiene por qué violentarlo el Poder Ejecutivo. Hubo un acuerdo en el Congreso, no se avanzó sobre eso, ¿por qué se quiere avanzar ahora por decreto sin consultar? ¿Solo para beneficiar a un sector? Bueno,
Hay que dialogar, la democracia hay que dialogar y llegar a consensos. La presentación, lo último, ¿será en conjunto o por lo menos aquí desde el Sindicato de Músicos de la provincia de Córdoba planean ya realizar una presentación? No, nosotros vamos a acompañar las acciones que